antes del concepto, desde dónde se origina el síndrome de Down y por qué se hace nombre. Es muy importante saber las raíces porque de esta manera abarcamos el conocimiento y magnificamos el saber. Es importante saber de dónde somos y cómo provenimos. En los años 1800, específicamente en 1866, un médico británico habló de unas características clínicas que tenían en especial o en común un grupo de personas. Él no pudo determinar la causa, pero sí empezó a ahondar las del concepto desde dónde se origina el síndrome de Down y por qué se hace caso, es muy importante saber las raíces. Él se llamaba John Down y por eso el nombre de síndrome de Down por este autor. Más adelante, en 1958, un genetista francés habló y descubrió que el síndrome de Down consiste en una alteración genética cromosómica en el par 21. Y esta es una de de los nombres que emiten en vez de síndrome de Down, dicen trisomía 21. Luego de ese hallazgo, se dieron cuenta que era la primera alteración cromosómica hallada por el hombre o para el hombre. ¿Qué es el Down? La idea es basarnos en una definición sencilla pues para que nosotros sepamos qué hacer y tengamos más conocimiento respecto a este tema. El síndrome de Down, quedémonos con el concepto de la definición, que es una alteración cromosómica por un exceso de material genético. Y este se presenta desde tres aspectos. El primero, que es el más conocido, y al cual lo llamamos que es trisomía del par 21. ¿Qué pasa ahí? Nosotros, dentro de nuestro material genético, tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí? En este caso son 46 cromosomas. Sin embargo, existen casos como la trisomía 21, en este caso que es el síndrome de Down, que es uno de ellos, y en vez de existir 2 cromosomas, se presentan 3. Muchas personas dicen que es la copia exacta de este parte cromosoma del cromosoma 21, pero no es así. Y quiero aclarar por qué. Porque, ¿qué es lo que pasa? Como tenemos dos cromosomas, es decir, un par de cromosomas, lo que se hace es la duplicación de uno de esos dos. Es decir, por eso se llama trisomía, porque en vez de dos existen tres. Muchas personas dicen que es la copia del par 21, pero si fuera el par serían cuatro. Entonces, por eso hago la salvedad. Este tipo de Down se presenta en el 92% de los casos, teniendo en cuenta que es lo más probable que esta dificultad la contenga el óvulo de la madre. El otro, cuando hablamos de Down, hablamos de mosaicismo. ¿Qué pasa con el mosaicismo o qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un proceso de división celular al cual llamamos meiosis. ¿Sí? Y desde ahí, desde ese proceso de división, donde se presentan los errores. ¿Qué pasa con el Down? Cuando pasa o sucede lo del mosaicismo, se presentan desde dos factores, ¿sí? O se presentan dos procesos que muestran el mosaicismo y que se presenta entre el 2 y el 4% de la población. No es muy usual, no es muy usual. El primero es cuando el cigoto o el feto, que está desde su crecimiento, presenta la trisomía del par 21 y cuando se hace la división, una o varias líneas pierde los cromosomas. Y la segunda es cuando el cigoto cuenta con su par cromosómico normal, pero en esta división empieza a tener dificultades y se empieza a duplicar. Y el último, que es la translocación, que este no es muy común, pero también se presenta, es cuando el cromosoma del cigoto tiene adherido genéticamente al cromosoma 21, otro cromosoma, es decir, se presenta mucho en el par 14. Entonces, ¿qué pasa? Ciertos residuos del cromosoma 21 se pasan al cromosoma del par 14 y de esta forma se presenta el síndrome de Down. Ya teniendo claridad de lo que es el concepto y de cómo se presenta, vamos a hablar de algunas características psicológicas que presenta el síndrome de Down. ¿Para qué? En especial quiero con esto que perdamos y que quitemos muchos mitos que se presentan a raíz de la discapacidad. ¿Sí? Como es notorio, las personas de síndrome de Down presentan ciertas características que los identifican y permiten diferenciar de los demás. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros presentamos y observamos esas características?
¿qué es lo que pasa? Que estigmatizamos, que juzgamos. Y como decimos, esta persona tiene síndrome de Down, tiene una discapacidad y generalizamos. Estamos cometiendo un gran error. ¿Por qué? Porque así esa persona tenga el síndrome de Down y otra persona tenga la misma patología, no es lo mismo. Todas las personas, así como nosotros, que somos personas, por decirlo así, del común, nos diferenciamos, ¿sí? Y ellos no tienen esa excepción, también se diferencian. Entonces, muchas veces entramos en ese error de categorizar y delimitar sus facultades y sus capacidades, ¿sí? Haciendo que en realidad ellos queden a un lado y sigamos con ese estigma que ha venido culturalmente. Entendiendo esto, vamos a hablar un poco sobre sus características, más específicamente de algunas que es importante tener en cuenta. La primera, pues, es carácter y personalidad. Como ya sabemos, ellos tienen una alteración a nivel cognitivo y eso se origina del material genético, es decir, que es una patología que viene desde la genética, desde la concepción, ¿sí? Y la consecuencia de ello, al tener un nivel cognitivo diferente a una persona del común, genera ciertas consecuencias en su personalidad y en el carácter. Bueno, uno de los problemas que sabemos, existen cardiopatías genéticas y esto influye mucho en el tema de la preocupación ante el esfuerzo y se asume menor resistencia física. Entonces se genera también un estigma de decir, porque tiene alguna carencia o alguna enfermedad anexa al tema de la discapacidad, empezamos a limitar, ¿sí? En cuanto a su tema, el tema de la personalidad, han habido muchas investigaciones, pero no se han evidenciado que tengan comportamientos similares entre sí. ¿Por qué? Porque son diferentes. Sí, todas las personas son diferentes, pero tienen ciertas características específicas muy generalizadas que han descubierto a lo largo de los años. Vamos a hablar y voy a enumerar algunas para que te tengamos en cuenta. La primera es una escasa iniciativa. En este caso hay una baja tendencia de explorar su entorno, por eso es que ellos, por lo general, las personas con Down, no buscan como explorar como nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Por su imposibilidad en el tema de desarrollo y raciocinio. Eso no quiere decir que no lo hagan, pero existe una más baja tendencia a explorar su entorno y lo que les proporciona el mismo. Sí, en este sentido es necesario que incentivar a que ellos tomen la iniciativa, animar a insistir a la participación activa en actividades sociales y lo podemos ver ahorita en la fundación cuando hay una interacción social y que ellos, porque ellos imitan, ellos toman esos conocimientos y empiezan a hacer imitaciones de los comportamientos de las personas, empiezan a desarrollar un proceso más activo en todas sus actividades sociales, en todos sus juegos, y empiezan a interactuar más con su entorno. Otra característica es la poca capacidad de inhibición, es decir, les cuesta controlar mucho su comportamiento en la mayoría de las situaciones. Sí, por ejemplo, desde hacer una línea, cuando van a hacer unos trazos, cuando empiezan a hacer procesos de motricidad fina, todo este proceso, pues ellos no pueden controlar en su gran mayoría este comportamiento, a menos de que empecemos a darle instrucciones y conductas repetitivas, que se puede lograr, pero es más difícil. Y lo mismo también presentamos que esta capacidad de inhibición se presenta cuando ellos se van a expresar, ¿sí? Cuando se van a expresar, es muy difícil que ellos controlen sus comportamientos y te van a abrazar y te abrazan muy, muy fuerte, pero es cuestión de que ellos empiecen a observar y modelar a partir del comportamiento. Otra característica es la firmeza de sus conductas y una alta resistencia al cambio. A ellos se les dificulta mucho cambiar de actividad e iniciar nuevas labores, más cuando las mismas no son de su interés, ya que la constancia es mínima. Entonces es por eso que en muchas ocasiones a ellos los catalogan como si fueran tercos u obstinados. Pero entonces para esto, ¿qué podemos hacer para esto? La idea es cambiar de forma constante sus actividades y incentivar mucho, estar en mucho acompañamiento para que ellos puedan hacer todo este proceso. Otra característica
y es muy importante porque lo vemos mucho, es la constancia, el empeño y la dedicación que tienen sus labores. No sé si han observado documentales y otras investigaciones y ellos se ha demostrado con base a ello que cuando las personas con síndrome de Down son adultas y se han incorporado al mundo laboral, se muestran como personas constantes, son puntuales, son muy perfeccionistas y es desde ahí, desde que aprenden y demuestran, incluso nos dan un claro ejemplo de la constancia y la puntualidad, porque son muy puntuales. Entonces, esto es otra característica. Cuando hablamos de motricidad, como ya sabemos, la disminución del tono muscular y la distensión de los ligamentos se presentan mucho en ellos, ¿sí? Y entonces tienen mucha dificultad, o por decirlo así, cierta torpeza motora para todos los procesos. En cuanto a motricidad fina, pues digamos que la coordinación entre ojos y manos por ejemplo, la motricidad gruesa, entonces el tema de coordinar manos y pies o hacer tipos de deportes específicos. Y para esto es importante que ellos sean partícipes de deportes en actividades físicas, de nadar, caminar, eso les permite mucho a ellos tener una regulación. ¿Qué pasa con la atención? Como sabemos, pues existen alteraciones a nivel cognitivo, a nivel cerebral, que intervienen en el cambio de proceso atencional para estas personas. Por tal motivo, se les dificulta mantener una atención durante tiempos largos y prolongados. Entonces, para ellos es fácil distraerse frente a algún estímulo llamativo o que ellos puedan presentar como novedoso. Sí, eso es normal y por eso pienso que muchas veces los papás, los profesionales que trabajan con estas personas tienen dificultad al que ellos se centren en una sola actividad. ¿Qué pasa? Como su atención es tan dispersa, ellos pueden concentrar con alguna cosa que a ellos les llame la atención, se les hace difícil. Entonces, la idea cuando queremos reforzar ciertas conductas en ellos, la idea es que tengamos el espacio libre, que no tengamos muchos distractores, o que ellos puedan llamar como distractor, para poder empezar a ver los cambios, digamos que con mayor brevedad. En cuanto a la percepción, ya sabemos que por diversas investigaciones se procesa mejor la información visual que la auditiva. Y esto se debe a que en muchos de los casos presentan problemas auditivos y pues obviamente alteraciones cerebrales en este procesamiento. Entonces ellos son más visuales. Es por eso cuando no presentan atención a algo, y que era lo que hablábamos antes, es porque o no han escuchado el proceso o sencillamente los estímulos que ellos visualizan enfocan más su atención. Cuando hablamos de cognición, eh, ya sabemos y lo que he venido diciendo, hay una afectación propia cerebral y esto produce cierta lentitud en procesar y codificar la información. A ellos se les dificulta mucho la interpretación, la elaboración de respuestas, nosotros como la toma de decisiones, que tenemos esa capacidad. Entonces, se les dificulta muchísimo el proceso de aprendizaje de los procesos de abstracción, de conceptualización, de generalización, la transferencia se les dificulta mucho. Y, por ejemplo, en esto, un problema que ellos tengan, la resolución de problemas es muy difícil en ellos. Entonces, para ello tenemos que observar las variables según el nivel de discapacidad cognitiva que tenga. Cuando hablamos de inteligencia, caemos en un error muy grande y es decir, por tener esa discapacidad, o no hablamos solo de Down, sino por tener cualquier tipo de discapacidad, nosotros ya estigmatizamos y categorizamos a esa persona como si su nivel cognitivo fuera deficiente, muy deficiente. Entonces limitamos mucho. En este caso, tenemos que observar qué grado o qué nivel de discapacidad tiene, ¿sí? Porque aclaro esto. Una cosa es que tenga rasgos físicos que sean notorios, como ya lo hemos visto, pero otra cosa es el nivel de discapacidad intelectual o la inteligencia que tenga. Y caemos mucho en el error. Por eso es que muchos programas que se han estipulado no han funcionado, porque caemos en el error de que el coeficiente intelectual, que es el puntaje que se le da a una persona a nivel intelectual, eh,
eso limita muchísimo a la persona. Entonces, es necesario, en este caso, realizar un estudio del coeficiente intelectual para poder abordar así a la persona. En cuanto a la memoria, las personas con discapacidad, con síndrome de Down, tienen dificultades en retener la información, tanto a corto plazo, es decir, limitaciones en recibir y procesar la información, como a largo plazo, que es consolidar esa información y recuperarla. Tienen mucha dificultad en ello. ¿Sí? A menos que generen sucesos o situaciones que les impacten. Por eso es que muchas entidades lo que hacen es en sus talleres, en su proceso de formación con personas con síndrome de Down, es hacer actividades que les llamen mucho la atención, que para ellos sea impactante, con base a ello van a poder repetir esa conducta. Su lenguaje. A nivel lingüístico, pues ya sabemos que la alteración es compleja y claramente es por debajo de la inteligencia general y la capacidad social. Es por eso que a ellos se les dificulta mucho expresar sus ideas. ¿Sí? Es más fácil para ellos dar una respuesta motora o una respuesta verbal. ¿Qué quiero decir con esto? Que les resulta más fácil hacer que explicar. Entonces, les podemos, no sé si les ha pasado, pero podemos entender más fácil cuando ellos hacen las cosas, pero no cuando las dicen. Muchas personas con esta discapacidad no desarrollan adecuadamente su lenguaje, pero se hacen entender por medio de señas, de sus hechos. Cuando empiezan a hacer alguna tarea, ya sabemos qué es lo que nos quiere decir. Vamos a ahondar un poco en aspectos físicos, ya como ustedes como padres, como profesionales, han visto y han observado la apariencia física que es notoria en una persona con síndrome de Down. Ya sabemos que presenta una leve microfalia, su cuello en realidad es corto, los ojos tienen una forma de almendra y presentan un pliegue en la piel que cubre el ángulo del ojo, su nariz es pequeña, la boca es chica y tiene una característica ahí específica que muestra una protrusión lingual, es decir, su lengua siempre está, por lo general, cuando ellos están, no hablan, no se expresan, está su lengua por fuera. Sus manos son pequeñas y son cuadradas, tienen falinges que son cortas, y en la mano también tiene otra característica representativa, que tiene un surco palmar único. Es decir, no sé si han observado en las manos, nosotros tenemos varias líneas hendiduras, ellos solo tienen una lineacita. Esa es una característica relevante en el Down. Y ahí acabamos las características a nivel general, tanto de personalidad, comportamental, como físicas. Ahora quiero andar un poquito sobre la sexualidad en Down. Hablar de sexualidad es un tema tabú, no solo para la discapacidad, sino desde nosotros como seres humanos, y no muchas personas hablan al respecto. Más cuando decimos que la sexualidad en discapacidad es aún más grande. Cuando se habla de sexualidad en discapacidad, ahondan muchos mitos, muchos miedos como padres, ahondan muchos estigmas que abarcan y que muchas veces no los solventamos y nos quedamos con lo que nos dicen los demás, pero no nos informamos. Y esta es la finalidad también de este taller, de que observemos que hay muchos estigmas que tenemos, pero que en realidad no son verdad. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de síndrome de Down y sexualidad, tenemos primero que centrarnos muchísimo en su deficiencia a nivel cognitivo. ¿Por qué? Porque de allí sabremos cómo abordar a la persona. Por eso es necesario y se me hace necesario que como padres, cuidadores, profesionales tengamos en cuenta el coeficiente intelectual que tiene la persona con Down. En este sentido, sabemos que la mayoría de personas presenta una deficiencia cognitiva, pero hay algo que tenemos que tener claro, y es que su desarrollo a nivel sexual es similar a una persona que podemos llamar de común. Y en este sentido, tenemos que tener en cuenta que hay 3 dimensiones que permiten determinar el comportamiento del ser humano, y no solo del ser humano, hablo a nivel general,
sino también de las personas con síndrome de Down. La dimensión que más nos preocupa, la dimensión reproductora. Esta dimensión les preocupa mucho a los cuidadores, padres de familia, profesionales, ya que surgen varias incógnitas que se vuelven mitos y falsos resultados de esas respuestas a las que ya hemos hablado anteriormente. Como les decía, en este punto es clave saber el nivel cognitivo o el déficit intelectual que presenta la persona. De esta forma, pues podemos abarcarla. Sabemos que una persona con discapacidad leve comprende de mejor forma y más rápidamente los procesos sexuales y pues todo el proceso reproductivo. Cuando se habla de un nivel cognitivo severo, se les hace difícil comprender la razón y la forma por qué sucede eso. Entonces, si sabemos, es una gran diferencia y de esa forma sabemos cómo abarcar. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay discapacidad? Generalizamos, como ya lo venía diciendo. Entonces, como no comprendemos la diferencia entre lo que es el nivel leve y el nivel severo de discapacidad, generalizamos y decimos, no, es que estas personas no pueden tener relaciones sexuales porque lo primero que vamos a pensar es que van a concebir un hijo y ese hijo va a nacer con discapacidad también. Eso es claro. ¿Sí? Porque cuando dos personas que tienen la misma discapacidad, hay una alta tendencia de que el hijo tenga la misma discapacidad o tenga una discapacidad, eh, digamos que nace de la discapacidad que tienen actualmente. Pero lo que no sabemos o lo que no comprendemos es que ellos también pueden vivir su sexualidad plena, pueden vivir su sexualidad como nosotros la vivimos, siempre y cuando sea educada y orientada. A nosotros en muchas ocasiones o años anteriores nos educaron en sexualidad, como a otras personas no. Y eso podemos verlo aún ahora, chicas adolescentes que se encuentran en estado de embarazo. Pasa lo mismo con las personas con síndrome de Down. Que ellos tengan la discapacidad no quiere decir que ellos no quieran o no deseen vivir su vida sexual plena. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de una discapacidad leve en la dimensión reproductora o reproductiva, hablamos de que ellos quieren vivirla, ellos quieren sentir placer, ¿sí? Y posiblemente quieran tener su familia, pero todo es con tema de educación. Hablemos de la dimensión del placer. Cuando hablamos de placer es el disfrute físico y espiritual, dado por la percepción del individuo o del otro, ¿sí? Y frente a un estímulo. En este caso es el proceso sexual, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de placer o cuando hablamos de sentir un orgasmo, es tabú, o sea, como que venga, ¿por qué me están diciendo eso? O no hablemos de eso. Y si se presenta para nosotros como tabú, imagínense ustedes para una persona con discapacidad o ustedes que son cuidadores, y no me imagino que cuando están en plenaria o cuando empiezan a existir estos comportamientos, qué es lo que sucede ahí o qué es lo que pasa. No me imagino estar en sus zapatos por esa misma razón. Pero lo que no comprendemos es que la idea es quitar esos estigmas, ¿sí? Y saber y comprender que ellos también tienen deseo, así como nosotros, y que es necesario cumplirlo porque no es debido limitarlos, porque nosotros como seres humanos no nos limitamos. En este tipo de placer tenemos que tener en cuenta también la dimensión a nivel cognitivo, ¿sí? A nivel intelectual. Entonces, cuando hablamos de una discapacidad intelectual leve, ellos pueden tener un placer sexual pleno, ¿sí? Siempre y cuando sea orientado de forma satisfactoria y se reconozca que es lo primordial su sexualidad. Cuando hablamos de las personas que tienen un desarrollo cognitivo moderado, ellas pueden buscar un placer, ¿sí? Pasando por etapas psicosexuales, reduciéndose de esta forma la masturbación sin buscar un acto coital en sí. Y cuando hablamos de las personas que presentan un déficit cognitivo severo, el placer se centra en la masturbación como acto rítmico y de autoestimulación, con el único fin, o qué es lo que buscan ellos, descargar sus fantasías sexuales. Eso es lo que ellos buscan. Aquí voy a hacer una ampliación
en el sentido de que nosotros como padres de familia, como profesionales, en este caso cae más en error el padre de familia, y es que se nos presenta como una magnificación de los comportamientos sexuales, ¿sí? Es decir, ¿o a qué me refiero con esto? No sé si les ha pasado, pero un hijo que ya sea adolescente, ya está entre los 12 a 14, 15 años, con discapacidad, está en la sala y empieza a tocarse, ¿sí? Empieza a coger sus partes genitales y empieza a hacer simulación rítmica, que en este sentido es la masturbación, y nos alteramos. Y empezamos a decir que son hipersexuales, que están teniendo un comportamiento inadecuado, pero oh, vaya error. Ellos están en esa etapa de conocerse, de reproducción, del deseo sexual es mayor, porque están en su cambio hormonal también, porque ellos presentan el cambio hormonal como nosotros, y decimos, ¿qué hacemos? Incluso vamos allá y lo regañamos, le decimos eso no se debe hacer y demás. ¿Qué pasa? Porque ellos presentan esos comportamientos en una sala, estando toda la familia, porque nosotros no hemos orientado ese proceso. Está bien que lo hagan, no está mal, se están conociendo, están sintiendo placer. Lo que no está bien es que no sea en el sitio correcto. Para ello tenemos que orientarlo. No, no, la idea no es quitar el placer que ellos desean sentir. La idea es orientarlos. Está bien, puedes hacerlo, pero puedes hacerlo en tu cuarto, ¿sí? En un espacio cerrado. Porque si no corregimos esos comportamientos o los corregimos de mala manera, ellos o lo van a hacer todo el tiempo por fuera de la casa, estando en una cita médica, estando con el terapeuta y demás, o sencillamente vamos a inhibir esos comportamientos y ellos internamente van a entrar en frustración porque no van a ser ellos mismos. Por último, la dimensión afectivo-relacional. ¿A qué hablamos o qué nos referimos con esta dimensión? En la dimensión afectivo-relacional nos quitamos el estigma que es solo o que es netamente sexualidad, que es netamente coital, que es netamente reproductivo. Es un tema reproductivo, no. Aquí hablamos más allá del sentir, del sentimiento, de la realización de pareja, de cómo ellos se comportan estando en pareja. ¿Sí? Volvemos y aclaro nuevamente, esto depende de su coeficiente intelectual, de la capacidad de comprensión y demás, ¿sí? Ellos en algún momento van a querer estar con otra persona, van a decir, porque si no es así, 10 11 años, es que eh, ella es mi novia, él es mi novio, quiero tener un novio, quiero tener un novio así como mi mamá, como mis hermanas. Es muy normal. ¿Por qué? Porque, como lo decía anteriormente, ellos aprenden por modelado. ¿Sí? Y así aprendemos la mayoría de personas en nuestras primeras etapas de vida, en nuestros primeros años de vida. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que como ellos ven y si tienen hermanos mayores, es la figura la cual está aprendiendo. Entonces, la hermana o el hermano va con su novia, va con su novio y él dice o ella dice, yo también quiero tener novio. Yo también quiero relacionarme más allá que con mis compañeros, con mi novio, quiero tener intimidad. Y es desde ahí donde tenemos que iniciar un tema de educación porque ellos también pueden vivir esa vida plena de pareja, de estar uno con el otro, pero debidamente orientados. Si les damos confianza a ellos, si les permitimos brindar ese conocimiento que lo hemos guardado, ellos van a poder, uno, confiar en ustedes, ¿sí? Y les van a contar, les van a decir, incluso ellos aún, digamos, no tienen la capacidad de raciocinio como nosotros lo tenemos y que pasa que en muchos adolescentes que se guardan las cosas y no las dicen y se las comentan a sus compañeros y les comentan a sus amigos, no, al contrario, ellos van a confiar más en nosotros y van a decir, es la única persona que me está orientando y las orientaciones que me están dando me han satisfacido como persona. Si yo le cuento a mi mamá, a mi papá, a las personas que me están educando, voy a poder sentir más placer, voy a estar más feliz, voy a poder compartir. Entonces es importante darles confianza y orientarlos.
Ahora, ya abarcando como todo el proceso sexual, vamos a hablar de unas creencias, mitos o prejuicios que se han generado a raíz de la discapacidad. Vamos a quitarnos primero esa creencia o ese mito de que son eternos niños, porque la mayoría de la población creen que como tienen esa condición de discapacidad, serán eternamente niños. Y por eso la maduración de ellos no llega a su nivel máximo. ¿En qué sentido? Que los limitamos, que les hablamos siempre como si fueran niños pequeños, que no los dejamos hacer cosas, que nos da miedo arriesgar, que ellos vayan y tomen un autobús, que vayan y compren la comida, que interactúen con otra persona. ¿Por qué? Porque los consideramos niños por tener la discapacidad, pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque su desarrollo sexual es similar al resto de la población, porque su sistema de percepción y la negación, en este caso de la sexualidad, en la vida adulta, cuando ya se convierten en adultos, va a llegar a frustraciones y su desarrollo va a ser insuficiente. Entonces, no siempre van a ser niños. Sí, sí tenemos claro que tienen una dificultad a nivel cognitivo, pero eso no quiere decir que no vayan a crecer. Otro mito o creencia es que todas las personas que presentan discapacidad son iguales. Ya lo habíamos hablado anteriormente y esto se generaliza muchísimo. Cuando se habla de discapacidad, es que la persona es igual. Si tiene autismo, si tiene una parálisis, si tiene Down, van a decir que es lo mismo. Entonces, por eso se tratan igual, la educación se hace igual y no es así porque cada persona es diferente, tenga o no tenga discapacidad. Las personas con discapacidad son hipersexuales. Hablamos de hipersexuales cuando su comportamiento sexual es exagerado y sin límites. ¿Sí? Hablamos de eso cuando hablamos de hipersexual. ¿Sí? Pero grave error. Grave error porque no es así. ¿Qué pasa? Como les decía anteriormente, las personas no son educadas, entonces sus comportamientos son inadecuados. Más que inadecuados, son en situaciones inadecuadas. Entonces iban por la calle, entonces le dio por tocar su parte genital y todo el mundo como que ya empieza como a decir, esta persona con discapacidad es exacerbada su comportamiento, esto no debería ser porque no lo controlan y empiezan a haber muchos mitos, muchos prejuicios que pasan, pero en realidad no es que ellos tengan un comportamiento mal, sino lo que pasa es que no los hemos educado, no les hemos enseñado en dónde se pueden hacer esos comportamientos, porque está claro que tienen un deseo sexual, pero no es el sitio adecuado. Hablamos también de una descendencia con la misma discapacidad, después hablamos ya de la parte de dimensión reproductiva, en este caso pues lo que hablábamos, el tema de embarazos, el tema de tener una pareja con la misma discapacidad, en este caso es importante a ellos ya cuando sepan que es hombre, que es mujer, que es tener sexo, o como ustedes quieran llamarlo, que es tener una pareja, que es tener una familia, es importante que si la discapacidad en acuerdo con ellos, eh, su nivel cognitivo es severo, moderado, bueno, leve, dependiendo, es importante que les enseñemos también métodos anticonceptivos. ¿Es más difícil comprenderlos? Sí, claro, es más difícil porque su procesamiento a nivel de aprendizaje es más demorado, pero no es imposible. Entonces, es importante. Y otro mito, o más que mito, es un tema muy importante que es el abuso sexual. En este sentido, este tema, que no solo se presenta en la discapacidad, sino se presenta a nivel general, eh, genera mucho temor. ¿Sí? ¿Y qué ha pasado en este caso con el síndrome de Down? No es que porque ellos tengan la discapacidad sean más vulnerables, no. ¿Qué pasa? Nosotros los limitamos, ¿sí? Y decimos que son niños y no los dejamos vivir realmente su sexualidad y cohibimos muchos comportamientos. Y esto hace, ¿qué pasa? Que un abusador, y hablo específicamente, cuando nosotros convivimos a una persona con discapacidad, de que sepa, que conozca qué es sexualidad, qué es lo que pasa cuando me tocan, qué es lo que pasa cuando tengo un orgasmo, qué es lo que pasa cuando siento todo este tipo de sensaciones,
Llega una persona que es el abusador y le enseña eso de mala forma, de mala manera. Cuando se le enseña a estas personas de mala forma, es decir, que empiezan a tocarlo, que empiezan a ser abusivos, que empiezan a tener contacto sexual, coital, pues a la persona con síndrome de Down va a verlo como normal, no lo va a ver como un abuso, porque esa persona sí le brindó ese placer que él sentía, sí, que él quería, pero que en la casa se cohibió, se limitó. Y por eso es que ellos no hablan, para ellos lo ven normal. Sí, por eso se presenta mucho abuso, no solo en el Down, sino en la discapacidad, porque por miedo y por temor a que nuestros hijos conozcan del tema, ellos lo conocen o personas que son abusadores lo busquen y pues como ellos no van a hablar porque para ellos está bien, nunca se va, o si se va a ver reflejado, va a ser un gusto para ellos y no se va a ver como abuso sexual. ¿Cómo educamos en sexualidad? Lo primero es hacer una interiorización en el sentido en que reconozcamos su sexualidad, que son personas sexuales como nosotros, ¿sí? Lo segundo es observar la edad cronológica que encuentran, que se encuentran y en los cuales se encuentran ellos y observar el coeficiente intelectual, el déficit cognitivo que tienen para así brindar una orientación. Lo que yo les decía, no es lo mismo hacer una orientación con una persona que tenga una discapacidad leve a una discapacidad moderada, severa, ¿sí? Los procesos son diferentes. Cuando hablamos o que hablemos más específicamente de cómo educamos en sexualidad, sabemos que la educación es una forma de transmitir normas, ¿sí? Y esto permite el nivel de crecimiento. Entonces, la idea es ayudarlos a ellos para que se integren y busquen como un funcionamiento de sus facultades, que vean más avances, que comprendan cuál es su necesidad o cuál es la necesidad de cada uno y de esa forma van a comprender cuál es la necesidad a nivel sexual. ¿Sí? ¿Cuál camino observar? ¿Cómo debo hacer? Van a llegar preguntas y demás. No podemos hablarle a un niño de 5 años sobre sexualidad como le vamos a hablar a un adolescente de 12, 13 años. No lo podemos hacer porque estamos sesgando. Porque a los niños, y eso para tener claro, los niños de 1 a 5 o 6 años, vamos a darles o brindarles el conocimiento desde lo que saben, ¿sí? Desde lo que han visto socialmente. ¿Sí? Y a una persona que ya sea mayor, vamos a darle información. La idea es que a los niños menores les brindemos información a partir de su conocimiento, pero a las personas mayores sí les vamos a dar información en específico. En este caso, ¿cuál es el rol de los padres o los cuidadores en la sexualidad? ¿Qué pasa con el rol del padre? Los papás tienen mucho temor. ¿Qué le voy a decir cuando empiece en esa etapa? ¿Qué quiere conocer? ¿Qué quiere tener novia? Yo sé que ya muchos presentan en esa etapa porque están entre los 10, 11, 12 años y que él es muy lindo, ella es muy linda, es que yo quiero que ella sea mi novia. Incluso llegan con ellos de la mano y es que mami, ella es mi novia. ¿Sí? O papi, él es mi novio, no sé, puede pasar y puede presentarse. Y ese es el temor, el grande temor. Y nosotros los limitamos y los cohibimos y decimos, no, tú estás muy pequeño para tener novio, o tú no deberías tener, no deberías pensar en eso, ¿qué es eso? Y digamos que hay de cierta manera, cierto escándalo por la situación, pero tenemos que comprender que así como nosotros, ellos también tienen derecho, porque la sexualidad en discapacidad es un derecho, ¿sí? Y para ello necesitamos mucha confianza, papás, mucha confianza. Y esto es a nivel general, tanto en discapacidad como un niño que tenga 12 años y que no tenga discapacidad, es mucha confianza. Cuando les brindamos a nuestros hijos confianza, ellos van a poder abrirse más al mundo, van a poder contarles más qué es lo que pasa, por qué está sucediendo y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que vamos, lo que podemos hacer. Con esta introducción y este proceso, pienso que ya hemos abarcado muchos temas importantes en tema de discapacidad. Ahora, no sé,
Si tienen alguna pregunta con base a lo que hemos dicho, sé que vía interno pueden escribir y me las van a compartir a mí para poder eh, de una resolver dudas e inquietudes. Si tienen alguna observación, me gustaría escucharlos y saber. Entonces, Eric, ¿me ayudas, porfa? Bueno, vamos a dar 5 minuticos para que puedan escribir las preguntas que tengan, las dudas que tengan, para aclarar temas y con base a ello solventamos, solucionamos y si no, pues ya hacemos el cierre. Que puedan escribir las preguntas que tengan.
Bueno, em, ya pasaron los 5 minutos, no hubo preguntas, entonces vamos a hacer el cierre. Agradezco en realidad su sentido de pertenencia por estar en estos momentos y por generar más aprendizaje. Me alegra mucho haber compartido un poco de mi conocimiento con ustedes. Recuerden, papás, cuidadores, profesionales, que es indispensable y es muy importante eh, tener en cuenta que la sexualidad, en este caso, en discapacidad, en síndrome de Down, hace que ellos tengan una vida plena, ¿sí? Y es importante saber, conocer sus raíces, conocer el concepto, quitar estigmas, quitar mitos que en realidad no son verdad y se han generado a raíz de la sociedad sin justificación y sin fundamento alguno. Espero verlos en una próxima y si les gustó, compartan el video. Un abrazo para todos, que tengan un muy buen día.